Lo primero de todo, querría agradecer a los implicados en este proyecto, tanto a Aitor como a Sier, a Ollán, Cristian, Ander, Gonzalo, y bueno, a mí mismo no me voy a dar las gracias, porque bueno, lo de este año ha sido pues otro hito más, ¿no? Es el tercer año consecutivo en el que conseguimos publicar. Lo he hecho en el PBL de Eólica, dentro del máster de Energía y Electrónica de Potencia de Mondragón Goi Escola Politécnico A. Este PBL es el más dirigido quizás a investigación y por eso hace 2 años Gonzalo quiso, pues con los resultados que consiguieron los alumnos, pues intentar publicar en una revista un poco más humilde como puede ser DINA Industrial del Colegio de Ingenieros a nivel estatal. El año pasado también se consiguió gracias al trabajo hecho por los alumnos, volvimos a publicar en DINA. Y este año, queriendo apuntar un poco más alto y gracias también al trabajo hecho por los alumnos, porque sin el trabajo de los alumnos, si no es de calidad suficiente, pues bueno, por mucho que si quisiera publicar, pues sería imposible, ¿verdad? Pues gracias a ellos, pues se han conseguido unos resultados lo suficientemente buenos como para poder publicar en una revista de un índice de impacto pues un tanto más alta, ya dentro de la editorial MDPI, la revista Energies. Y bueno, la presentación de hoy es simplemente para contar a quien quiera escucharlo, bueno, los pormenores de lo que se ha publicado, qué es lo que se ha hecho, por qué, qué se ha conseguido, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, el título de la presentación y el título de la presentación es Estrategia MMPT de bajo costo y circuito de protección aplicados a un aerogenerador AYANZ con palas de tornillo. Y la publicación es, bueno, lo mismo en inglés, Low Cost Maximum Power Point Tracking Strategy and Protection Circuit Applied to an AYANZ Wind Turbine with Screw Blades. Todo esto viene del interés en volver a relanzar un poco los estudios hechos por Jerónimo de Allanz hace ya prácticamente 4 siglos, el cual, pues bueno, hizo una contribución muy importante al campo de la ingeniería y, entre otras, al campo de la energía eólica. Se han rescatado se han rescatado patentes suyas de molinos eólicos pequeños y en los últimos años hemos intentado, bueno, pues mediante un poco de arqueología ingenieril, traer a hoy en día lo que Allanz ya descubrió, implementó y utilizó, ¿no? Este año, pues lo que hemos hecho ha sido coger el molino de viento de Allanz de eje horizontal, el cual se aproxima bastante a un molino de tornillo de Arquímedes, ¿vale? Esta patente de Allanz es de 1606 y este tornillo de Arquímedes originalmente en la patente aparece dentro de una especie de carcasa en un cerramiento para canalizar mejor el viento. Lo que se ha querido hacer es traerlo a un molino de tornillo de Arquímedes actual, como podemos ver en la parte derecha, un modelo ya comercial de 150 vatios, y el objetivo es, entre otros, testear si ese cerramiento tiene o no ventajas, ¿no? Como veremos, sí que tiene ventajas. Y bueno, entre las otras contribuciones de la publicación han estado pues la implementación también de una estrategia MPPT, reduciendo el número de componentes y sin convertidor de potencia ni microprocesador. Un poco lo que ya empezamos a plantearnos el año pasado también en el artículo del DINA Industrial, pero bueno, avanzando un poco más hacia adelante. Y también otra pequeña contribución de un diseño de un circuito de protección para mini eólica. Y bueno, sin más dilación, le doy la palabra a... Muchas gracias, David. Vamos a comenzar hablando de las turbinas y las comparaciones que hemos realizado dentro del trabajo. Primero empezaremos hablando de la turbina base y el método de ensayo.
Y bueno, como concepto general, explicando un poco más en detalle lo que ha comentado David, se ha querido utilizar este tipo de molinos de viento porque tienen un buen par de arranque a velocidades de viento relativamente bajas, porque es capaz de autoorientarse y aceptar muy bien una veleta, que para molinos pues, de uso más doméstico o residencial pues, hace que al orientarse tenga mayor potencia. Se ha incorporado un tubo que cubre al molino y minimiza la visibilidad de las aspas girando. A la vez también se ha incorporado una red protectora que evita que las aves puedan entrar a la zona de las aspas. Y bueno, el tubo y la malla pues impedirían que estas aspas serían disparadas en caso de una ruptura. Como se puede ver en las imágenes, en la primera imagen de la izquierda es el molino comercial Liam colocado en la bancada de aquí de la universidad. En la segunda imagen se incorpora el tubo definitivo que hemos hecho aquí en la universidad. Y en la tercera se ve esa red o esa malla protectora. Como datos del molino, hay que destacar que tiene 3 aspas, que el radio es de 37,5 centímetros, que el radio efectivo es menor, dado que se ha quitado de ese radio efectivo esa parte del centro que hace que el viento no llegue de la forma pues, completa a todo el radio del molino, y la longitud es de 60 centímetros. Lo primero que se ha hecho dentro del proyecto es caracterizar el túnel de viento, ya que pues, con los datos que nos da el fabricante no podemos saber de forma precisa cuál es el viento que le llega al molino. El túnel de viento es el que está aquí existente en el edificio 11 de la Universidad de Mondragón. Es el modelo VPA 1400 SP con un airflow de aproximadamente 100.000 metros cúbicos por hora. Tiene un ventilador, unas aspas de 30 kilovatios de 50 Hz y 400 voltios de alimentación. Y lo que se ha hecho ha sido mediante mediciones precisas con el medidor XA 1000 LUF, que es de un filamento muy sensible. Se ha medido el viento en distintas posiciones, como se puede ver en la imagen del centro, en cada uno de esos puntos rojos, en el cual se ha hecho pues, una media de 30 segundos en cada punto para tener un perfil de viento del túnel lo más preciso posible. Como se puede ver, se han hecho las mediciones tanto sin tubo como con tubo, porque ese tubo afecta a las mediciones del viento que salen del propio túnel. Como se puede ver, sin tubo las mediciones son mayores y con tubo se ven reducidas. Lo primero que se ha hecho, aparte de caracterizar el viento, es la propia turbina comercial, porque al final cuando te llega un producto comercial no sabes exactamente los parámetros que tiene, aunque el fabricante nos los da. Para ello se ha utilizado este circuito en el que tenemos un generador síncrono de imanes permanentes que teníamos por la universidad y era adecuado para esta aplicación. Luego había pues, un rectificador, un condensador y se ha introducido una resistencia variable con la cual podíamos simular los distintos puntos de trabajo del molino. Para el generador lo que se han medido los parámetros internos de este, tanto como la resistencia con un micrómetro, la inductancia interna con un LCR. También se ha calculado el flujo y los pares de poros. Estos son los resultados de la turbina sin el tubo. Luego mi compañero entrará más a hacer comparaciones y pues, ver más en detalle la comparación con tubo y sin tubo. Pero básicamente teniendo la potencia que la medimos con la resistencia y la tensión que sacamos del circuito anterior, con el área que es fija, que es la área efectiva que hemos calculado, la velocidad de viento que también la tenemos calculada, podemos calcular el CP del molino. Vale, pues bueno, en el siguiente apartado voy a hablar un poco de la caracterización de la turbina con tubo. Y bueno, debido, como David ha explicado un poco antes, debido a que la patente de Allianz ya aparecía este recubrimiento cilíndrico con el objetivo de mejorar el rendimiento de la turbina, pues bueno, nosotros también hemos querido simular eso y pues como podéis ver en la parte derecha de la pantalla, pues hemos hecho en primer lugar un recubrimiento de plástico, pues con el objetivo de determinar las dimensiones. En nuestro caso, pues hemos decidido implementar este recubrimiento pues, con un diámetro 10% mayor que el diámetro de las aspas y hemos visto pues, que el CP mejora considerablemente. Vale.
¿Con esto qué se ha conseguido? Pues bueno, pues en primer lugar, ser fiel al prototipo de Allianz, que ya nos planteó hace 4 siglos. También se ha conseguido pues, minimizar al máximo tanto el impacto visual como el acústico de la turbina. Y después también pues, nos ha dado la opción, como ya ha explicado Cristian, de incorporar una malla pues, anti-aves. Vale. Quiero hacer hincapié pues, que nosotros hemos hecho tanto las mediciones sin tubo, tanto como las de sin tubo como las de tubo, con los mismos dispositivos de medición y en las mismas condiciones. Y pues bueno, hemos visto que el input de la turbina pues, ha registrado pues, vientos mayores. Y debido a esto, pues el CP, el coeficiente de CP y la potencia obtenida, pues con el alcanzador son notablemente superiores. Como podéis ver, en la parte izquierda de la pantalla pues están los resultados sin encauzador y en la parte derecha con encauzador, y se puede ver que la potencia pues incrementa, la diferencia de potencia pues es un 63% mayor con el encauzador, y pasa lo mismo un poco con el coeficiente CP, que también aumenta un 50% más. Vale, y ahora os preguntáis más o menos pues, por qué pasa esto, ¿no? Y esto es debido a dos efectos, ¿no? En primer lugar, pues es el efecto Venturi, y esto pasa, pues, el aumento de la tasa de flujo de la masa a través del plano del rotor de la turbina. Entonces, pues, debido a esto, incrementa el coeficiente de potencia. Y en segundo lugar es pues, el efecto de envoltura, ¿no? Que debido a este efecto que está producido por el encauzador, se produce una supresión del vórtice de la punta de la pala. Este efecto pues, genera una región de mayor presión aguas arriba de la pala y una región de menor presión aguas abajo de la pala. Y esto hace pues, que el coeficiente de CP aumente considerablemente. Vale, entonces, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir que con el tubo es capaz de capturar más líneas de corriente de aire, y así dirigiéndolas al rotor de turbina pues se aumenta el coeficiente de CP. Y bueno, esto es importante mencionar que si la aeroturbina no está correctamente orientada o alineada a la dirección del viento, pues esta potencia generada pues hemos visto que disminuye considerablemente, y para eso pues hemos incorporado una veleta para que en todo momento nuestra aeroturbina quede orientada a la dirección del viento. Vale, bueno, ahora a continuación mi compañero Jan y yo vamos a explicar la estrategia low cost que se ha seguido para el MPPT. Por favor, pasa de slide. Yo mismo voy a explicar un poco el circuito electrónico de potencia que hemos implementado y cómo hemos diseñado la impedancia para el máximo PowerPoint tracking. Bien, como antes se ha comentado, se decide sustituir el convertidor de CDC y el microprocesador típicamente usado para el control de MPPT por impedancias en las fases AC. La idea es aprovechar la caída de tensión, que es variable en el lado AC, las impedancias, y así alcanzar pues, una curva aproximada a la ideal, como se puede ver en la imagen derecha. La caída de tensión es en función de la corriente en las impedancias. A mayor corriente, mayor caída de tensión. Y según va aumentando la velocidad del viento, el molino o la turbina tiende a generar más potencia, y siempre que mantengamos en el lado DC, como es nuestro caso, que tenemos una batería, un voltaje constante, pues aumenta la amplitud de la corriente en el lado AC. Y de esta manera pues conseguimos en las diferentes velocidades de viento generar una potencia bastante similar a la ideal. Por favor, pasa de slide. Bien, una vez explicado eso, decidimos calcular la tensión apropiada en el lado DC, y para eso utilizamos el siguiente circuito de potencia sin las impedancias, simplemente tal y como está en la imagen. Probamos dos opciones. Una vez estableciendo 24 voltios, que serían dos baterías
de 12 voltios conectadas en serie o 40 voltios. 3 baterías de 12 voltios, pero a 13 voltios, cargadas a 13 voltios. Y como se puede ver en la gráfica inferior, estableciendo 40 voltios DC, nos acercamos todavía más a esa curva MPPT ideal que queremos buscar. Por favor. Bien, una vez establecido ya el voltaje que queremos en el AUDC, pasamos a incluir en el circuito las inductancias o capacitancias. Queremos ver cuál de las dos opciones es mejor. Para ello hacemos uso de MATLAB Simulink para así alcanzar rangos o valores pues, muy grandes en poco tiempo. Se decide poner en serie tanto capacitancias como inductancias y ver lo que pasa. En cuanto a las capacitancias, probamos de 1 nanofaradio a 200 microfaradios, pero como se puede ver en la gráfica, pues la ventaja es o muy pequeña o nula, o no notamos diferencia o mejora. Pero en cambio con las inductancias probamos de 0 a 1 henrio y sí que vemos que a todas las velocidades de viento, en el primer rango donde se ve, hasta donde se ve el círculo marcado en la gráfica, pues se consigue mejorar la potencia. Y entonces se decide probar y elegir la inductancia de 0,32 henrios como inductancia clave para conseguir el sistema de MPPT de bajo costo. Finalmente decidimos probarlo in situ y vemos cómo la verdad es que mejora y conseguimos lograr y alcanzar el MPPT ideal más o menos, o acercarnos mucho. Entonces, estableciendo 40 voltios y 0,32 henrios, pues conseguimos acercarnos bastante. Vale, bueno, pues una vez hemos visto las mejoras aplicadas que nos ha explicado Asier, vamos a proceder a la explicación física, es decir, qué está ocurriendo para que encontremos estas mejoras en nuestro sistema. Vale, esto es fácil de ver si usamos unos diagramas fasoriales como el que tenemos en pantalla. En este podemos ver cómo la tensión del inversor es prácticamente proporcional a la tensión de la batería que aplicamos, en este caso, como hemos dicho antes, la de 40 voltios. Y entonces a esto tendríamos que añadirle la tensión de caída en las resistencias e inductancias del propio generador, más la que le hemos añadido nosotros. En este caso, al añadir una inductancia, lo que añadimos es tensión en las bornas o en la back EMF, es decir, la tensión del propio generador. Al aumentar esta tensión, lo que hacemos es aumentar la velocidad y nos deslizamos en la curva hacia un punto en el que tengamos una obtención de potencia o una extracción de potencia mayor. El problema que tiene esto es que al aumentar la potencia de extracción y aumentar la velocidad, lo que también aumenta es la impedancia de la inductancia que hemos añadido, ya que es proporcional a la frecuencia de giro de este generador. Entonces encontramos un punto de balance en el que hemos aumentado la potencia por un lado, se reduce un poco por el otro y entonces obtenemos un poco más de potencia que antes, aunque no es la máxima posible. Además, conseguimos reducir bastante los valores de THD con esta inductancia y esto también reduce las pérdidas, ya que tenemos bastante menos potencia en los armónicos, que no es el principal y no nos interesan. Vale, y entonces pues aquí podemos ver los resultados que nos ha mostrado antes Asier, que son los de simulación, que son los que podemos ver a la izquierda. Ahí tenemos como la línea roja o la anaranjada, que es la que incluye la L, supera solo a la amarilla, que es la que solo tiene la batería. Y entonces luego hemos puesto ese mismo sistema en la práctica con una inductancia de 38 milihenrios, no de 32,
Y también vemos como tenemos una obtención de potencia mayor que la que teníamos solo con la batería, aunque menor, lógicamente, que la óptima o la ideal, que es la que saca el molino. Pasa, por favor. En lo referente a esta parte, en este caso se presenta lo que es la placa protectora asociada al generador, específicamente la placa protectora de baterías que se carga mediante este. Esta tiene dos funciones principales. En un lugar, proteger de sobrecorriente y por otro lado, supervisar los límites de tensión respecto a la batería. Cabe destacar que se han realizado 3 placas de estas, una para cada posible batería que se puede conectar al generador, siendo estas de 12, 24 y 36 voltios respectivamente. En cuanto al funcionamiento, se puede apreciar a la izquierda este pequeño diagrama de flujo. En primer lugar, cuando se conectan por primera vez las baterías, se supervisa la tensión que tienen estas. Si estas están entre el rango A y B, siendo este rango el rango óptimo para las baterías en las que no se perjudica la vida útil de estas, este rango se define como A y B debido a que al tener 3 tipos de placas, si se pusiese el valor numérico no quedaría del todo claro y así es más visual. Entonces, si estamos dentro de este rango, el generador no se frena y las baterías se cargan sin ningún tipo de problema. Se genera este ciclo en el que se supervisa la tensión y en el momento en el que se sale de este rango, el generador es frenado, es decir, este se cortocircuita y la protección se activa, es decir, las baterías se desconectan del circuito. Pasa, por favor. Para obtener la funcionalidad previamente mencionada se tiene este circuito aquí presentado. Este se puede entender como una suma de subcircuitos electrónicos diferentes. El primero, en azul, la ventana comparadora. El segundo, en rojo, los Smith triggers. En tercero, en amarillo, el gobernamiento del relé. 4, en verde, el mismo relé. Y en quinto, el condensador de bus en morado. En cuanto a la ventana comparadora, esta es la que se encarga de definir los límites A y B que he comentado previamente. Para definirlos tenemos 2 ramas principales. En primer lugar, la rama del divisor resistivo, que es la que está compuesta por las resistencias RD1 y RD2 a la izquierda del cuadrado azul, y luego la rama del Zener, que está compuesta del propio Zener, la R2 y la R1. Es importante mencionar que a la salida de esta ventana, es decir, a la salida del operacional O3, se tienen o V-bus o 0 voltios. La salida V-bus se va a dar en el caso en el que estemos dentro del rango A y B especificado previamente y se va a obtener los 0 voltios cuando se esté fuera de este rango. Es también importante mencionar que nuestras comparaciones no son perfectas. Al fin y al cabo estamos cargando una batería y esta tiene una SR, una resistencia equivalente en serie. Cuando esta batería está siendo cargada, está absorbiendo corriente. Por tanto, en esta SR se da una caída de tensión. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros cuando nos desconectamos, es decir, cuando el circuito se abre, la caída de tensión pasa a ser nula. Entonces, esa diferencia de tensión genera que nuestro circuito se conecte y se desconecte de manera muy rápida, generando un estrés eléctrico bastante grande para los componentes y pudiendo perjudicarlos permanentemente. Para solucionar esto, tenemos 2 Smith triggers. En la zona roja, el de arriba el 2 y el de abajo el 1. Estos lo que generan son una histéresis. Esta histéresis lo que va a hacer es que nuestro circuito no oscile de manera brusca y no se perjudiquen estos componentes. Cabe mencionar que esta histéresis va a tener un valor mayor que el de la caída de tensión de la batería en la SR, para que esto no suceda. En cuanto al gobernamiento del relé, este está hecho con un transistor NPN. Este está dirigido mediante la salida de la ventana comparadora, es decir, de la mencionada antes O3. Como esta tiene la opción de ser de V-bus o de 0 voltios, las 2 posibles opciones que va a tener el transistor 1 va a ser el de estar saturado o el de estar en bloqueo. En el caso de saturación, este va a permitir que la corriente pase sin ningún tipo de problema y va a tener una caída pequeña de tensión, y cuando este esté en bloqueo va a bloquear toda la tensión de bus y no va a permitir que no pase la corriente. En cuanto al relé, este tiene 2 funciones principales. Por un lado, cortocircuitar el aerogenerador y luego desconectar tanto las baterías y el circuito de todo el aerogenerador para que no suponga problemas. Abajo, en verde, tenemos un pequeño esquema de lo que es el relé, con sus 2 contactos, el normalmente abierto, el normalmente cerrado y la propia bobina. Luego, en cuanto al contacto cerrado, este va a ser el encargado de cortocircuitar el aerogenerador. Cuando la bobina no está energizada, es decir, cuando se está fuera de este rango, lo que va a hacer es frenar esta salida del rectificador trifásico, frenando el aerogenerador. En cambio, cuando entremos en este rango previamente definido, este contacto se va a abrir dejando que el generador gire libremente y pueda cargar las baterías.
En lo referente al otro contacto, al superior, al normalmente abierto, el que está arriba, este lo que hace es separar lo que es el circuito y la batería del aerogenerador. Cuando la bobina no está energizada, es decir, cuando estamos en el rango no óptimo o fuera de ese rango, lo que va a hacer es mantenerse abierto y separar la batería y el circuito, protegiéndolos permanentemente. En cambio, cuando volvamos a entrar en ese rango de carga, este contacto se va a cerrar, permitiendo que la batería y el circuito funcionen de manera normal. Por último, tenemos el condensador de bus. Este es el condensador que se va a encargar de alisar al máximo la tensión de lo que es el circuito. Es importante definir que cuanto menor sea este rizado de tensión, mayor va a ser la vida útil de la batería, permitiéndonos un mayor uso de ciclos de esta. También cabe destacar que la propia capacitancia interna de lo que es la batería ayuda también a este alisamiento de la tensión. Listo. Vale, pues para concluir vamos a ubicar de alguna manera pues dónde podríamos ubicar, valga la redundancia, pues el molino que hemos estudiado, el molino Allianz de aspas en tornillo, con respecto al resto de molinos que a día de hoy se están barajando utilizar en la mini eólica. Y bien, lo primero que se suele utilizar, esto es un estándar, es comparar el valor de CP en función del coeficiente lambda, que viene a ser la velocidad de giro óptima, para obtener el máximo coeficiente de CP, es decir, para obtener la máxima potencia del molino. Entonces, el molino Allianz hasta hace poco pues era prácticamente desconocido y lo que hemos hecho es ubicarlo, ¿no? Cuánto sería su valor de CP y cuánto sería su velocidad de giro óptima y compararlo con respecto al resto. Pues ya veis que en estos momentos, pues según los resultados que hemos obtenido, pues las mediciones que han hecho los alumnos en este contexto académico y los resultados que hemos medido, estas son el resto de molinos que aparecen ahí, son mediciones que hemos hecho también en molinos comerciales que hemos comprado en años anteriores, que cuadra bastante bien también con lo que dicen los mismos fabricantes. Pues se puede afirmar que el molino Allianz con tubo, con el enconcejamiento, pues efectivamente tiene un CP relativamente alto con respecto al resto. Nosotros los valores que hemos obtenido, pues darían un valor de CP de entre 0,25 y 0,3, lo cual es bastante alto. Y bueno, pues en la escala, pues ahí lo tenemos ubicado. Por la izquierda tenemos otro molino de Allianz, que es el de eje vertical, que también incorporaba un incrementador de eficiencia, un incrementador de potencia, que lo estudiamos el curso pasado. Ese no tenía tan buenas prestaciones de CP. Luego tenemos la patente de Savonius, que nos vamos a 1920. Las patentes de Allianz se adelantaron 3 siglos a estas patentes, o sea que imaginaros. Y bueno, pues ahí tenéis un poco los valores de CP comparativamente hablando con el resto de molinos. A día de hoy, pues parece ser que está bastante aceptado que el valor de CP máximo pues, se puede obtener con un sistema tripala. Entonces lo tendríamos a la derecha en amarillo, pues como en la escala con el valor máximo de CP. Todo esto es en estático y todo esto es en ideal, si los vientos fueran ideales, si los vientos fueran muy constantes. Cosa que en el contexto en el que estamos, que son molinos que a priori pues, van a ser utilizados en la mini eólica, es decir, en contextos urbanos o residenciales, etcétera, pues ahí no tenemos ese tipo de vientos, esos vientos tan constantes, tan laminares y tan buenos, entre comillas. Por eso pues, se pone en cuestión de alguna manera el sistema tripala, que no tiene cuestionamiento a día de hoy, por lo menos, en los grandes molinos, en las grandes ubicaciones de los parques offshore en el mar o en los montes. Ahí sí que tenemos unos vientos muy buenos y el sistema tripala pues, no se cuestiona. Sin embargo, pues, en esos otros contextos de la mini eólica, pues está por demostrar. Y por aterrizar un poquito más al detalle, comparando pues, el molino de Allianz que hemos estudiado con respecto a los molinos más significativos que tenemos ahí a día de hoy en la mini eólica, o los más conocidos o los más populares, y el resto son de alguna manera una derivación de estos, que es el Savonius, el Darius y el Tripala. Todo esto es cuestionable, pero se pueden concebir como
la inmensa mayoría de las otras molinos que podemos encontrar, una derivación o un sucedáneo de estos molinos. Entonces, ahora vamos a comparar, que las comparaciones son odiosas y es complejo hacerlo de manera súper justa, pero bueno, de manera más o menos cualitativa y sin entrar muy en el detalle del número, pues dar unos pequeños datos de cuánto de bueno o malo es este molino de Allanz con respecto al resto. Y el primer indicador que miramos es, pues siempre el que primero se observa, es maximizar la energía generada a velocidades de viento bajos. Entonces ahí tenemos un poco la comparativa y el Allanz, pues desde luego está muy bien posicionado porque tiene un muy buen par de arranque, utiliza tanto las fuerzas de elevación como las fuerzas de empuje. Y efectivamente hemos visto que tiene muy buen arranque a velocidades de viento muy bajas. Entonces esto en entornos residenciales donde los vientos no son tan óptimos, no son tan buenos y a menudo tampoco tan altos, pues a priori es una ventaja con respecto a esos otros dos, por ejemplo el Darius o el Tripala. A priori, esto de forma muy general. Este otro indicador ya sí que es el más general, pues es maximizar la energía generada y a poder ser en los vientos que nos vamos a encontrar donde vamos a poner este molino, en entornos residenciales, etcétera, como vengo diciendo, que a menudo son muy racheados o son de forma de gráficas. Aquí tenemos una serie de viento que hemos medido pues, aquí en el edificio de Mondragón, en el edificio 11, donde está ubicada la universidad, y ya veis que de viento constante, pues nada. Y hemos hecho un montón de mediciones y son pues, ráfagas de viento que duran más o menos tiempo y luego desaparecen y luego suben y luego bajan. Entonces, a priori este molino de Allanz también se sitúa muy bien. Básicamente por dos motivos, porque tiene un coeficiente CP estático alto, entonces esa es la primera condición que debe cumplir. A priori tiene un buen valor de CP y luego para colmo pues tiene bastante poca inercia. El molino comercial que hemos utilizado y su diámetro, etcétera, tiene bastante buena inercia. Entonces es capaz de seguir a la ráfaga de viento, porque ya sabéis que el molino se tiene que situar a una velocidad óptima, entre comillas, según va la velocidad del viento va variando, le tiene que seguir la velocidad de giro y el que tenga una inercia baja ayuda. Entonces, en este sentido, también estaría muy bien posicionado el molino de Allanz. Maximizar la energía generada con vientos que cambian de dirección habitualmente. Pues depende de lo tormentoso del día, etcétera, el viento no sopla en la misma dirección. Pues eso, pues sí que a priori este molino, como es de eje horizontal y tiene que orientarse, pues con respecto a los del eje vertical, por ejemplo, el Darius y el Sabonis, sí que es una desventaja. De todas formas, es muy autoorientativo, si me permitís utilizar esta palabra, e incluso con la veleta, con muy poquita veleta, es muy efectivo su orientación. Entonces, tampoco los vientos es que estén cambiando continuamente de dirección pues, súbitamente, entonces tiene que cambiar un poquito su orientación y eso con una veleta así muy pequeña y que no sea muy costosa ni complique el diseño, pues bueno, ese hándicap de ser un eje horizontal y tener que orientarse, yo creo que queda bastante paliado. Pero bueno. Cuarto indicador, maximizar el impacto visual y especialmente que minimice el hecho de ver sus aspas girar. Aquí ya nos metemos en el terreno psicológico subjetivo a cada persona. Hay unas personas, yo tengo identificado, yo creo, que hay unas personas cuando ven un molino cerca de su casa girar, pues nos genera o les genera un cierto rechazo. Entonces, el tubo que hemos visto que a priori mejora las condiciones de maximizar la energía, pues también ayuda a ese hecho, al hecho de no ver unas aspas girando. No elimina por completo, porque tenemos dos superficies en las cuales pues, vamos a poder ver las aspas si nos fijamos mucho, pero en gran medida al menos evita que las aspas se vean. El tema de las aves, todos estos molinos que ponemos en entornos residenciales, en el monte o donde fuera, pues puede venir un ave, entre a las aspas y pueda perecer. Entonces es muy fácil y de hecho hemos visto que lo podemos poner muy fácil, una malla protectora en este molino, se presta muy bien, no incrementa el coste ni nada
Y es más, hemos visto que no decrementa de alguna manera las prestaciones de eficiencia o las prestaciones de producción de energía del molino. Entonces, en este sentido también, el ser respetuoso con las aves, yo creo que sería prácticamente imposible que un ave pues, entre en las aspas y perezca. Entonces, en ese sentido, pues el molino de Allanz está muy bien posicionado con respecto al resto. Minimizar el ruido, que este también es un factor psicológico, aunque esté normativizado en los diferentes ayuntamientos, etcétera, y hay unas restricciones bastante severas en cuanto a nivel acústico de decibelios, etcétera, pero bueno, el tubo, el encauzamiento, de alguna forma ayuda a atrapar ese ruido que ya de por sí las aspas de tornillo ya las tiene bastante pequeñas. También, oye, esto igual no va a suceder nunca, o Dios quiera que no suceda, pero siempre puede darse un mal diseño del molino, puede venir un huracán, una racha de viento tremenda y puede que el molino salga, sus aspas, pues salgan disparadas por algo que haya ido mal. Entonces, el hecho de que tenga un encauzamiento y un tubo, junto con la malla protectora, pues también va a ayudar que si en el hipotético caso poco probable de que las aspas, pues porque se embalan, porque ha fallado algo y salen disparadas, pues mitigaría ese aspa que sale disparada y se quedaría a priori ahí dentro. Entonces reduciría significativamente de alguna manera los posibles o potenciales daños a terceros. Y finalmente, en cuanto a aspectos constructivos, reciclabilidad, materiales, etcétera, pues esto ya sí que es difícil, habría que hacer un estudio pormenorizado. Pero bueno, es un producto comercial, las aspas de tornillo no lo han hecho de metal, lo han optado por algún material sintético o así. Podría hacerse quizás de aluminio e incluso incrementar su reciclabilidad cuando llegue la vida final del molino. Y lo que quería decir es que el producto es comercial en gran parte o en gran medida y no cuesta más con respecto al resto. Entonces, muy complejo no es con respecto al resto. Pero bueno, esto habría que estudiarlo con más rigor y hacer un estudio de viabilidad, etcétera. Y bueno, pues viendo un poquito todo esto, viendo los pros y los contras con respecto a los molinos dominantes o más importantes que podemos encontrar en el mercado, pues vemos que tiene cosas muy buenas este molino de Allanz. O nos parece a nosotros al menos. Y nada, finalmente ya para concluir, pues la última diapositiva, concluir siempre es difícil porque se pueden decir mil cosas, pero no vamos a repetirlas y no vamos a aburriros ya mucho más con esto. Simplemente pues teníamos la curiosidad y ya nos intuíamos que esta patente del molino de Allanz de más de 4 siglos, jolín, pues podría encajar muy bien, sobre todo por el tema del encauceamiento, en una tendencia que a día de hoy pues se está viendo en bastantes molinos comerciales, que es el hecho de ver, o sea, de vender, o sea, de hacer molinos que no se vean sus aspas, que mitiguen de alguna manera el hecho de ver sus aspas girar. Y este molino encajaba pues muy bien y dijimos, ¿y el encauzador irá mejor o irá peor? Había estudios, no hemos sido los pioneros, sí que hay artículos, etcétera, pero muy teóricos de estudiar el molino de aspas con encauzadores y demás, pero resultados experimentales no hemos encontrado nosotros por ningún lado. Y al validarlo experimentalmente hemos visto que cuadra tanto la teoría y lo que han hecho otros muy bien. Y efectivamente, además del encauzador, de mejorar el tema de la visibilidad de las aspas y lo de las aves y todo eso, pues incrementa la energía a priori, si es que está bien orientado. Entonces, pues está muy bien. Entonces, por eso mismo decimos que parece que este modelo de molino es muy atractivo a día de hoy para generar energía en entornos urbanos y residenciales, y el tiempo dirá si lo vemos en los tejados de nuestras casas o Dios sabe dónde. Y nada, queríamos también, aquí estamos en un contexto de ingeniería electrónica, entonces, lógicamente, aquí esto es multidisciplinar, esto de la miniólica. Entonces, quisimos también aportar de alguna manera la parte eléctrica, mejoras en la parte eléctrica y en la vía de hacer sistemas de extracción de máxima energía bajo coste,
que se prestan muy bien o que se encajan muy bien en estos contextos de la mini eólica, y todo el circuito de protección, porque claro, pones un molino y hay que proteger de alguna manera baterías, el mismo molino, etcétera, y eso sí que hay bastante ausencia en la literatura de artículos, científica, etcétera. Entonces, también hemos hecho el estudio, parece que las cosas han salido bien, todo está en Open Access, publicado para que terceras personas que quieran venir por detrás pues las puedan utilizar. Y esto era un poquito todo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda o algún comentario, y si no, lo dejaríamos aquí.